Vamos a comenzar con un comentario sobre Portugal y aclararemos que su sistema no es ni mucho menos presidencialista. Pues lo que dice el diario El País y el diario El Mundo, que traen los dos esta noticia, creo que El Mundo no la trae en portada, pero sí la trae en páginas interiores, dice lo siguiente: El País en portada: Portugal elige presidente al conservador Rebelo de Sousa. Y el diario El Mundo dice: los portugueses con el profesor Marcelo Rebelo de Sousa será el presidente de Portugal tras ganar las elecciones en la primera vuelta. Marcelo Rebelo de Sousa venció en las elecciones presidenciales de Portugal con el 52% de los votos. Marcelo Rebelo de Sousa fue el líder del Partido Socialdemócrata y ocupó los cargos de ministro de Asuntos Parlamentarios y diputado en el Parlamento luso. Aun así, hacía más de una década que estaba alejado de la vida política activa. Además de profesor, catedrático de Derecho, ha trabajado como periodista durante más de una década comentando la actualidad política en la televisión lusa, que así... Por eso no estaba apartado de la política, sino apartado de los cargos políticos, teniendo un puesto más importante que los cargos del Estado, como era comentador durante 10 años en la televisión portuguesa, que es lo que le ha dado el poder, lo que dice porque era una figura mediática. Eso, exactamente es lo que iba a decir, lo que dice el periódico, que era una figura mediática. Claro. Y los partidos conservadores han apoyado la candidatura del profesor Marcelo, quien la aceptó, pero lo que aclara el periódico es que no se apegó mucho al Partido Conservador, para abarcar también al electorado de izquierdas. Lo que queríamos contar, don Antonio, es que el sistema... Sí, que sepan los españoles que este sistema portugués no es presidencialista, cuyo nombre se reserva para designar el sistema de Estados Unidos, ni siquiera presidencial, que es la esencia de la Quinta República de Francia, con la reforma del general de Gaulle, y que si no es presidencial ni presidencialista, es decir, ni como Francia ni como Estados Unidos, ¿qué es? Pues una invención de la partitocracia que ha inventado en Portugal el sistema presidenciario. Vamos a ver en qué consiste este sistema presidenciario. Sí, pues las figuras del presidente de la República son meramente representativas, con alguna función más de la que pueda tener el jefe del Estado en España, el rey Felipe VI, pero ni mucho menos con el poder ejecutivo. Prueba de ello es la abstención que hay siempre en estas elecciones. Lo trae el diario El País. Dice: una abstención muy elevada. El pueblo intuye que el poder no está ahí, que no está en el presidente de la República Portuguesa. Dice: a falta de los datos del extranjero, la abstención, que alcanza el 51,16%, es una de las más altas de la historia de la democracia portuguesa. La mitad, ¿no? Sí. ¡Qué maravilla! El 51,16 es la abstención. Se supera el listón del 50%, al igual que había ocurrido en 2001 y en 2011. Claro. Si no sirve para nada este presidente, es presidenciario. Y luego es decir, un presidiario de las fuerzas políticas. Las facultades que tienen son representativas. Dice: sus funciones constitucionales es ejercer la representación de la República Portuguesa. Como el rey. Ser el garante de la independencia nacional, la unidad del Estado. Garante, no se sabe cómo. Garantizar el funcionamiento regular, igual normal, que el rey de España, de las instituciones. Y luego aquí dicen: siendo inherentemente el comandante supremo de las Fuerzas Armadas portuguesas. Como el rey, exactamente igual. El presidente de Portugal posee como símbolos una banda presidencial. Bien, bueno, nada. Bien, vamos al grano. Sí, y dice: el presidente ejerce las funciones supremas de las Fuerzas Armadas, que lo hemos dicho, y nombra y destituye pero al jefe del Estado Mayor, pero lo nombra y lo destituye a propuesta del gobierno. Sí. Al jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas Armadas, y a los jefes de Estado Mayor de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. El presidente nombra al primer ministro dado los resultados de las elecciones y nombra a los igual demás, que el rey, que los sanciona. Igual, lo mismo. Nombra a los demás miembros del gobierno a propuesta del primer ministro. Puede, por el contrario, descartar el gobierno cuando ello sea necesario para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. ¿Y qué significa descartar? Apartarse del gobierno. Dice: el presidente nombra al primer ministro dado los resultados de las elecciones. Está hablando... Eso sí, claro. Está igual que el rey. La investidura nombra a los demás miembros del gobierno a propuesta del primer ministro. Esa es la porquería del presidencialismo portugués. Es decir, que ni siquiera una presidencia a la portuguesa. Tanta falta de poder no es concebible. Es igual que el rey de España, pero aún más contradictorio, porque el rey de España por lo menos se da con claridad la representación que la tiene la misma en Portugal hacia afuera, y luego lo de arbitrar y moderar las instituciones, que quiere ser parecido, pero como luego le limita
incluso esa facultad, pues nada, una verdadera chapuza que cometieron los partidos por influencia de Kissinger. Esa época la conocí muy bien y la viví, porque previo a esta constitución fue la subida al poder del Partido Comunista y del almirante Rosa Coutinho, que fue lo que asustó a Kissinger, ese experto conocedor de la política europea, que creía que el Partido Comunista iba a triunfar, iba a establecer un régimen soviético en Portugal, y que en España Santiago Carrillo iba a hacer lo mismo, y que yo era un incauto, sabía que yo no pertenecía a ningún partido, Kissinger, pero que yo era tan ingenuo que creía que el Partido Comunista lo legalizaba, conservaba igual, sin darme cuenta que iba a poner luego la dictadura soviética aquí en España, Santiago Carrillo. Esa era la inteligencia de Kissinger. Eso no lo hacía creyendo que eso era una mentira, un pretexto para consagrar las bases de la OTAN aquí en España. No, 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 no. Eso es que lo creía. Quien lea su memoria se da cuenta hasta qué punto tenía poder este hombre, falso intelectual, falso político y sin ningún conocimiento de la realidad europea. Ninguno. Por eso él, como los demás, Bersinski, que era su rival en aquella época, era mucho más inteligente que Kissinger. Tuve la mala suerte que no fuera el secretario de Estado Bersinski. Ese no hubiera hecho la operación que hizo para desplazarme de la política apoyándose en la socialdemocracia alemana. En fin.